Dispárale a la manzana de la cabeza y será tuya, dijeron. Pero él sintió algo al verla. Antes de adentrarnos en la historia, no olvides darle me gusta al video y decirnos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El aire de la feria fronteriza estaba cargado de polvo, risas y olor a whisky barato. Era un día de mercado, donde rancheros, comerciantes y aventureros se reunían para intercambiar ganado, armas y rumores. La música de un violín improvisado se mezclaba con el barullo de los puestos de juegos de azar y las voces de quienes buscaban diversión en aquel rincón salvaje del territorio. En medio del bullicio, un grupo de hombres reunidos cerca de la plaza principal alzaba la voz por encima del resto. Sus carcajadas estridentes atraían miradas curiosas. Uno de ellos, un tipo robusto con barba espesa y ojos inyectados en alcohol, sostenía una botella de mezcal mientras hablaba con tono fanfarrón. «Hagamos la prueba del tirador», gritó levantando el brazo como quien propone un espectáculo sin importar las consecuencias. La gente comenzó a acercarse formando un semicírculo expectante. El ambiente olía a pólvora y desafío. El hombre de la barba señaló hacia un rincón donde dos vaqueros empujaban a una muchacha joven. Ella tenía las muñecas atadas con una soga y la frente erguida, como si se negara a mostrar miedo. Su cabello oscuro caía en cascada sobre los hombros y sus ojos negros intensos exploraban la multitud con firmeza. Vestía un simple vestido de tela gastada, que dejaba claro que había sido tomada por la fuerza y no por elección. «Miren a esta apache», dijo el hombre empujándola al centro. «Hoy vamos a divertirnos con ella». El silencio cayó unos segundos. El hombre levantó una manzana roja brillante bajo el sol y la alzó para que todos pudieran verla. «Se la pondremos en la cabeza, y cualquiera que tenga agallas podrá disparar desde 10 pasos. Si acierta, ella será suya». La multitud rugió con una mezcla de entusiasmo y morbo. Algunos aplaudieron, otros silbaron, y más de uno gritó entre risas obscenas. La crueldad del espectáculo parecía divertirlos tanto como la posibilidad de ver a un tirador fallar y derramar sangre. Entre los espectadores se encontraba un vaquero solitario, de sombrero ladeado y botas gastadas por años de caminos polvorientos. Había venido solo a cambiar un par de caballos y quizá probar suerte en las cartas, pero al oír aquel reto, la sangre se le heló en las venas. Tenía fama de buen tirador. En más de una ocasión, hombres ebrios lo habían provocado en cantinas y siempre había salido con la pistola humeante y el enemigo en el suelo. Ahora, sin embargo, lo que veía ante él no era un duelo de honor ni un simple juego. Era una vida puesta en riesgo por diversión. Uno de los hombres del grupo lo reconoció y alzó la voz. Vaquero», dijo con tono burlón. «Tú que presumes de buen ojo, ¿te atreves?». La gente comenzó a mirar en su dirección murmurando, algunos animándolo, otros provocándolo. El vaquero se quedó quieto, con la mirada fija en la joven que había sido obligada a ponerse de pie frente a todos. Ella no temblaba, no lloraba, mantenía la cabeza recta, y cuando le colocaron la manzana sobre el cabello oscuro, sus ojos se encontraron con los de él. Fue un instante breve, pero suficiente para sacudirlo por dentro. En esa mirada no había súplica, ni siquiera odio, había dignidad. Y en ese destello, el vaquero sintió algo extraño, como si el tiempo se hubiera detenido solo para advertirle que lo que estaba a punto de hacer marcaría su destino para siempre. Los hombres lo aclamaban con gritos. «Vamos, cobarde, demuestra tu puntería». El vaquero apretó los dientes. Sabía que si rechazaba el reto, lo llamarían débil. Y si lo aceptaba, pondría en riesgo la vida de una inocente. El silencio de la joven le pesaba más que los gritos del público. No necesitaba palabras para comprender que estaba atrapado en un dilema brutal. Disparar para ganarla como un objeto, o negarse y enfrentar la humillación. Quizá incluso la violencia de la multitud. El arma en su cinturón parecía más pesada que nunca. Y mientras sus dedos rozaban la empuñadura, supo que aquella apuesta peligrosa no era un simple juego. Era el inicio de algo mucho más grande, algo que cambiaría no solo su vida, sino la de aquella muchacha que lo observaba con unos ojos imposibles de ignorar. El murmullo de la multitud crecía como una tormenta. Hombres ebrios golpeaban las mesas, otros lanzaban monedas al aire apostando por el resultado, y los niños se asomaban entre piernas adultas, sin comprender la crueldad de lo que estaban a punto de presenciar. El vaquero, firme en su sitio, notaba cómo decenas de miradas se clavaban en él. Era el elegido, el que debía probar su puntería disparando a una manzana que reposaba sobre la cabeza de una joven apache. Pero no era el reto lo que lo paralizaba, sino ella. La muchacha estaba de pie, con las manos atadas frente a sí. El sol de la tarde iluminaba su rostro moreno, resaltando los pómulos y los labios tensos por la rabia contenida. No había lágrimas en sus ojos, ni ruego alguno. Su silencio era más fuerte que cualquier súplica. Hablaba de orgullo, de dignidad
y de una valentía que desafiaba a todos los presentes. El vaquero no podía apartar la vista. En sus años había visto muchas cosas: hombres arrastrados por caballos salvajes, mujeres sometidas por la dureza de la frontera, pueblos enteros arrasados por guerras que parecían no tener fin. Pero jamás había visto una mirada como esa. Era como si aquella joven, incluso con una cuerda en las muñecas y una manzana en la cabeza, se negara a ser vencida. Uno de los hombres gritó desde la multitud: «¡Vamos, vaquero! ¡Hazlo de una vez!». El vaquero avanzó unos pasos, colocándose en la línea marcada en el suelo. Sacó lentamente su revólver. El metal brilló bajo la luz del sol, arrancando un coro de vítores y apuestas. Pero él apenas escuchaba. El sonido del público se desvaneció como si alguien lo hubiera silenciado, y lo único que permanecía nítido era la joven frente a él. «Dispara a la manzana de su cabeza y será tuya», le habían dicho. Pero mientras levantaba el arma, esa frase retumbaba en su mente con un peso insoportable. La apuntó, alineando la mira con la fruta roja que descansaba sobre el cabello oscuro de ella. Sus dedos conocían ese gesto de memoria: apretar, respirar, disparar. Podría hacerlo con los ojos cerrados, pero en ese instante se dio cuenta de algo. No veía una manzana, veía un corazón latiendo, veía la vida de alguien que no había pedido estar ahí, y entonces ocurrió. La muchacha alzó apenas el rostro, lo suficiente para que sus ojos se encontraran con los de él. Fue un segundo, nada más, pero en ese breve destello el vaquero sintió un golpe en el pecho. Era como si ella le hablara sin palabras, como si le exigiera una respuesta que iba mucho más allá de un disparo. «¿Qué clase de hombre eres?», decían sus ojos oscuros. El vaquero tragó saliva. El dedo apretó suavemente el gatillo, pero no terminó el movimiento. El silencio se alargó, insoportable para la multitud. La gente comenzó a inquietarse. «¡Vamos, cobarde!», gritó alguien. «No tiembles, dispara», rugió otro. El vaquero mantenía el arma en alto, pero sus pensamientos eran un torbellino. No podía hacerlo. No podía reducirla a un objeto, a un premio en un juego cruel. Algo dentro de él, enterrado bajo años de soledad y violencia, despertaba con fuerza. Compasión, respeto, y algo más que aún no se atrevía a nombrar. Respiró hondo, apuntó un poco más arriba y disparó. El estruendo del revólver retumbó en la plaza. La manzana explotó en 1000 pedazos, cayendo al suelo como lluvia roja. La muchacha ni siquiera parpadeó. La multitud estalló en gritos, pero no de celebración, de burla. Falló a propósito. «No tiene agallas. Un cobarde más». El vaquero bajó el arma lentamente, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Había salvado la vida de la joven, pero sabía que había sellado su propia humillación. La muchacha lo observaba aún, sin apartar la vista. Y aunque no pronunció palabra, sus ojos brillaron por un instante con algo distinto. Un destello de gratitud, quizá incluso de respeto. Ese fue el verdadero primer encuentro, no un disparo ni un reto. Fue una chispa invisible entre dos almas que en medio de un espectáculo cruel habían encontrado algo inesperado, un lazo imposible de romper. El eco del disparo aún flotaba en el aire cuando los pedazos de manzana cayeron al suelo como lluvia roja. El humo del revólver se elevó despacio, formando una espiral que se disolvió en el cielo azul de la tarde. Por un instante la plaza quedó en silencio, como si nadie pudiera creer lo que acababa de ocurrir. El vaquero bajó lentamente el arma, sus ojos fijos en la joven apache. Ella seguía de pie, inmóvil, con la frente alta y la soga en las muñecas. No había parpadeado ni un segundo, como si su orgullo hubiera desafiado al disparo tanto como a los hombres que la habían puesto en esa cruel situación. Y sin embargo, en el fondo de sus ojos oscuros brillaba un destello que nadie más notó, la certeza de que aquel extraño había elegido salvarla. De pronto la multitud reaccionó. Primero fueron murmullos, luego carcajadas y finalmente estalló en un coro de burlas y gritos. «¡Falló a propósito!», vociferó un hombre desde la primera fila. «No tiene agallas», añadió otro escupiendo al suelo. «Cobarde, un pistolero de mentira». Rugieron varios al unísono. Los hombres que habían organizado la apuesta se adelantaron furiosos. El de la barba espesa, con la botella aún en la mano, lo señaló con desprecio. «Se suponía que acertarías a la manzana. Queríamos ver si tenías valor». El vaquero guardó el revólver en la cartuchera, con calma, como si no le importaran los insultos. Pero por dentro sentía el peso de la tensión, como un hierro ardiendo en el pecho. No había querido arriesgar la vida de la muchacha, y en lugar de un héroe lo habían convertido en objeto de burla. «Valor no es apuntar a la cabeza de una mujer indefensa», respondió con voz grave, lo suficientemente fuerte para que lo escucharan los más cercanos. Su comentario provocó un nuevo estallido de risas. Nadie quería escuchar razones. Para esa multitud lo único que importaba era el espectáculo, el morbo de un juego peligroso.
y al negarse a complacerlos, el vaquero se había ganado su desprecio. La joven apache fue empujada de nuevo hacia el grupo de hombres que la retenía. Uno de ellos le arrancó la cuerda de las muñecas con brusquedad, como si fuera un fardo sin valor. La manzana destrozada a sus pies era un recordatorio de la humillación. El vaquero los observó con el ceño fruncido, sintiendo una furia silenciosa crecer en su interior. Podía soportar que lo insultaran, que lo llamaran cobarde, pero no soportaba la manera en que trataban a la muchacha, como si fuera un animal exhibido en feria. Ella giró el rostro apenas un instante y volvió a mirarlo. Fue un cruce rápido, fugaz, pero en esos ojos encontró lo único que importaba: reconocimiento. No gratitud exagerada ni súplica, sino una chispa de complicidad, como si ambos entendieran que en medio de la crueldad habían compartido una verdad invisible para todos los demás. El de la barba golpeó la mesa con la botella. «Fuera de aquí, vaquero. No sirves ni para entretener». Los gritos se intensificaron. Algunos le arrojaron cáscaras de fruta y polvo. El vaquero apretó los dientes, pero no respondió. Sabía que enfrentarse a la multitud solo empeoraría la situación. Giró sobre sus talones y se abrió paso entre la gente, soportando cada insulto como un latigazo. Mientras se alejaba, los tambores de la feria y las risas continuaban a sus espaldas. Pero en su mente, lo único que resonaba era la imagen de la joven apache, erguida con dignidad, enfrentando al mundo sin derramar una lágrima. Esa imagen lo perseguiría, porque en ese instante comprendió que algo en él había cambiado. No era solo lástima ni un impulso momentáneo. Había sentido algo al verla, algo que no podía ignorar, y aunque la multitud lo había humillado, aunque lo habían marcado de cobarde, sabía en lo más profundo de su ser que aquel disparo fallado no era el final de la historia, sino el comienzo. El aire de la feria estaba impregnado de humo, cerveza derramada y polvo levantado por las botas. Los insultos aún resonaban cuando el vaquero se abrió paso entre la multitud. No había apretado los puños ni respondido a las provocaciones, pero cada palabra le había golpeado como piedra lanzada con saña. «Mírenlo, el pistolero que tiembla frente a una mujer», gritó un borracho. «Mejor que se dedique a limpiar establos», añadió otro, mientras carcajadas se expandían como oleadas. La gente lo rodeaba con la cruel fascinación que solo surge al presenciar la caída de alguien. Era como si todos se sintieran superiores al verlo fracasar. El vaquero mantenía el rostro serio sin bajar la mirada, aunque en el fondo la rabia ardía en silencio. Mientras tanto, la joven apache era arrastrada hacia un rincón del improvisado escenario. Dos hombres la empujaban como si fuera un saco de grano, sin el más mínimo respeto. Sus pies descalzos levantaban pequeñas nubes de polvo al tropezar, pero ella no emitía sonido alguno, ni un quejido ni una lágrima. Esa dignidad obstinada, incluso bajo cadenas y humillación, fue lo que más hirió al vaquero. Un niño se acercó corriendo, señalando al vaquero con un dedo sucio. «Mamá, ese es el que falló, el que no pudo». La mujer que lo acompañaba rió con desdén y jaló al niño hacia atrás, como si se tratara de un espectáculo ridículo que no valía la pena ver más. El vaquero, tragando saliva, siguió caminando entre las voces que lo señalaban como cobarde. No respondió, porque sabía que cualquier palabra sería ahogada por la burla. Solo escuchó, y cada eco de desprecio se le clavó como espina en la memoria. En el extremo del escenario, la joven apache giró apenas el rostro hacia él. Su mirada atravesó la distancia con una mezcla de asombro y respeto. En ese instante, pese a la soga en sus muñecas y el trato cruel, no parecía derrotada. Esa mirada era un recordatorio. Había comprendido su decisión. Había visto lo que nadie más entendió. Pero los captores no tardaron en reaccionar. «Quítenla de la vista», ordenó uno de los hombres, molesto por aquel cruce silencioso. La empujaron con brusquedad hacia una carreta cubierta con lona. El sonido del golpe de su cuerpo contra la madera hizo que el vaquero se detuviera un segundo. Cada fibra de su ser quería intervenir, pero la multitud aún lo rodeaba, expectante de que cometiera un error que los divirtiera más. «Déjalo», se dijo a sí mismo con rabia contenida. «No aquí, no ahora». Con pasos firmes se alejó de la plaza central. El bullicio se iba desvaneciendo, pero no el peso de lo ocurrido. Había demostrado humanidad en un lugar que exigía espectáculo, y por ello lo habían condenado al desprecio. Cuando por fin salió de la feria y alcanzó la calma del camino de tierra, soltó un suspiro profundo. Miró al horizonte teñido de naranja por el sol poniente. Sabía que no podía olvidar lo que había visto. Una mujer convertida en entretenimiento, tratada como menos que nada. Lo habían llamado cobarde. Pero ¿acaso no era más cobarde disparar para complacer a los demás y condenarla a un destino incierto? El dilema le martillaba en la cabeza. En la carreta, la joven apache era llevada de regreso al campamento improvisado de sus captores. El traqueteo de las ruedas acompañaba su silencio.
Cerró los ojos y en lo más hondo de su ser agradeció al hombre que había fallado a propósito. No lo conocía, no sabía su nombre, pero supo que entre todos los presentes él era el único que la había mirado como persona, no como apuesta, y en ese cruce fugaz de miradas, un pacto invisible había nacido. Él no podía dejar las cosas así, y ella lo esperaba, aunque no se atreviera a admitirlo. El vaquero, mientras caminaba bajo el sol que se ocultaba, apretó la mandíbula. El murmullo de las burlas aún lo perseguía, pero ahora tenía claro que el verdadero combate no había comenzado todavía. La humillación pública no sería el final de su historia, sería el fuego que encendería su decisión. La noche cayó sobre la frontera como un manto espeso, cubriendo con sombras las calles de la feria que horas antes estaban llenas de voces y risas. Ahora solo quedaban las brasas agonizantes de algunas hogueras y el rumor apagado de los borrachos que dormían entre barriles vacíos. El vaquero estaba en la habitación de la posada más barata del pueblo, sentado en el borde de la cama de madera, mirando fijamente la pared desnuda. Afuera un perro ladraba y el viento azotaba las contraventanas, pero él no escuchaba nada de eso. En su cabeza la imagen de la joven apache seguía viva, erguida, con la soga en las muñecas, los ojos fijos en él mientras todos lo llamaban cobarde. Golpeó la mesa con el puño cerrado. «No puedo dejarla allí», murmuró entre dientes. Había intentado convencerse de lo contrario. Se había dicho que no era asunto suyo, que esas tierras estaban llenas de injusticias y que un solo hombre no podía corregirlas todas, que intervenir sería una locura, un suicidio incluso. Pero ninguna de esas razones apagaba el ardor que sentía en el pecho. En el fondo lo sabía. No era solo la injusticia, era lo que había sentido al mirarla. Algo profundo, inexplicable, como si en ese cruce fugaz de miradas hubiera nacido una deuda imposible de ignorar. Se levantó de golpe, abrió la alforja y revisó sus pertenencias, su revólver con el tambor cargado, un cuchillo, un pequeño lazo de cuero, nada más. No tenía mucho, pero tampoco necesitaba más. Cruzó la habitación en silencio, apagó la lámpara de aceite y salió al pasillo. La posada dormía, solo un ronquido lejano y el crujir de las tablas lo acompañaban. Afuera, el aire fresco de la noche le golpeó el rostro. Caminó hacia el extremo del pueblo, donde las luces se apagaban y comenzaba la inmensidad de la llanura. En el horizonte distinguió las hogueras del campamento donde los hombres habían llevado a la joven. El resplandor naranja dibujaba siluetas que se movían alrededor de los carros y las tiendas improvisadas. Seguramente había guardias, hombres armados y despiertos, cuidando a su premio. El vaquero respiró hondo. Aquello no era un duelo en la feria, no era una apuesta. Era entrar en la guarida de los lobos y sabía que quizá no saldría vivo. Pero también sabía que no podía vivir consigo mismo si la dejaba allí. Avanzó por la hierba seca, usando la oscuridad como aliada. Cada paso era calculado, cada crujido evitado con cuidado. Cuando estuvo más cerca, se agachó tras una roca y observó. 2 guardias estaban sentados cerca de una hoguera, compartiendo un frasco de licor y riendo a carcajadas. Parecían más interesados en sus chistes que en vigilar. A unos metros vio la carreta cubierta con la lona. Allí debía estar ella. El vaquero sintió cómo su corazón se aceleraba, no de miedo, sino de decisión. «Aguanta, muchacha», susurró para sí mismo. «Voy por ti». Esperó el momento justo cuando los guardias bebían y uno de ellos casi se caía de la silla de madera. Entonces se deslizó como sombra, bordeando la hoguera hasta quedar junto a la carreta. Levantó con cuidado la lona y allí estaba. La joven apache, sentada con las muñecas aún atadas, los ojos abiertos, alerta. Ella lo reconoció al instante. Su respiración se agitó incrédula. «¿Por qué?», alcanzó a susurrar. El vaquero llevó un dedo a sus labios para pedir silencio. «Porque no eres un trofeo». Sacó el cuchillo y cortó las sogas con un movimiento rápido. «Eres libre, y yo no pienso dejar que ellos decidan tu destino». La cuerda cayó al suelo, y con ella el primer eslabón de su cautiverio. Los ojos de la muchacha brillaron bajo la luz tenue de la hoguera. En ese instante, por primera vez, no estaba sola. El vaquero extendió la mano. «Ven, vámonos antes de que noten tu ausencia». Ella dudó un segundo, pero luego posó su mano sobre la suya. Y esa unión silenciosa fue el inicio de una fuga que cambiaría sus vidas para siempre. El contacto de sus manos duró apenas un segundo, pero bastó para sellar una alianza. La joven apache asintió con un gesto imperceptible y juntos se deslizaron fuera de la carreta. El vaquero levantó la lona con el mayor cuidado posible, temiendo que el más leve crujido despertara sospechas. Afuera el aire olía a humo y a cuero húmedo. La hoguera chisporroteaba y los 2 guardias seguían enfrascados en su jarra, riendo con torpeza. El vaquero señaló hacia la llanura, oscura y abierta, más allá del campamento. Ella comprendió de inmediato.
Avanzaron a paso lento, casi conteniendo la respiración. El suelo estaba cubierto de hierba seca, que crujía bajo los pies como si quisiera delatarlos. Cada sonido parecía un trueno en la quietud de la noche. Cuando estuvieron a unos 20 pasos de la carreta, la joven susurró en su lengua natal. El vaquero no entendió las palabras, pero reconoció la intención. Advertencia. Ella señaló con la barbilla hacia la derecha. Un tercer guardia estaba sentado en silencio, no junto a la hoguera, sino en la penumbra, tallando un trozo de madera con su navaja. Sus ojos se alzaron en dirección a ellos. El vaquero reaccionó de inmediato. Sujetó a la muchacha del brazo y la atrajo contra el tronco de un árbol cercano, cubriéndola con su cuerpo. La respiración de ambos se mezcló en la oscuridad. Podía sentir los latidos de su corazón golpeando como martillos. El guardia, distraído por su talla, no los había visto aún. Después de unos segundos eternos, el hombre escupió al suelo, guardó la navaja y se levantó para caminar hacia la hoguera. Ese fue el momento. El vaquero hizo una seña y avanzaron a toda prisa hacia el borde del campamento. No corrían, pero sus pasos eran veloces y calculados. Estaban a pocos metros de la libertad cuando un ladrido desgarró el silencio. Un perro, atado cerca de los carros, había olfateado su presencia. El animal tiró de la cuerda y comenzó a ladrar con furia, alertando a todos. ¿Quién anda ahí?, gritó uno de los guardias. El vaquero apretó la mandíbula. No había más opción que correr. Tomó la mano de la joven con fuerza y la arrastró hacia la llanura. Sus pies golpearon la tierra seca mientras detrás de ellos estallaban voces, gritos y maldiciones. El campamento se agitó como un nido de serpientes despiertas. «Deténganlos. Son los fugitivos». La muchacha corría a su lado con agilidad sorprendente, a pesar del cansancio y las muñecas aún marcadas por la soga. Su respiración era rápida, pero su espíritu firme. Al llegar a un claro, el vaquero la empujó detrás de unas rocas. Sacó el revólver. El metal brilló bajo la luz de la luna. «Quédate detrás de mí», ordenó con voz baja pero decidida. Ella negó con la cabeza, sus ojos ardiendo de orgullo. «No soy carga», susurró con un español apenas aprendido. «Puedo correr, puedo luchar». El vaquero la miró un instante sorprendido. En medio de la persecución, comprendió que no estaba rescatando a una víctima indefensa, sino a una mujer de espíritu fuerte, acostumbrada a enfrentar peligros. Asintió brevemente. «Entonces corre conmigo». Los dos volvieron a lanzarse a la carrera. A lo lejos, los hombres se acercaban con linternas y caballos. Los gritos se mezclaban con el galope, y el resplandor de las antorchas comenzaba a iluminar la llanura. La joven se detuvo un instante y señaló hacia el este. «Río». La palabra salió cortada pero clara. El vaquero entendió. El agua borraría sus huellas. Sin dudar cambiaron de dirección. Atravesaron un matorral que les arañó la piel y descendieron por una pendiente hasta escuchar el rumor del agua corriendo. El río brillaba bajo la luna como una serpiente plateada. Sin pensarlo, se lanzaron al agua helada. El vaquero la ayudó a cruzar mientras las corrientes intentaban arrastrarlos. La muchacha nadaba con destreza, como si conociera cada secreto del cauce. Al otro lado, jadeando y empapados, se dejaron caer sobre la orilla. Los sonidos de la persecución aún se escuchaban a lo lejos, pero el río ahora estaba entre ellos y sus perseguidores. El vaquero la miró, su cabello negro pegado al rostro, sus ojos oscuros brillando en la noche. Ella respiraba con fuerza, pero no con miedo. «¿Por qué haces esto?», preguntó al fin en un español tembloroso. Él la observó un largo instante antes de responder. «Porque no podía mirar y quedarme quieto». Ella lo sostuvo con la mirada, como si intentara medir la verdad en sus palabras. Y en ese silencio, bajo el cielo estrellado y con el río rugiendo detrás de ellos, comenzó la primera chispa de confianza entre ambos. El agua helada del río aún les calaba hasta los huesos cuando los cascos de los caballos comenzaron a retumbar en la orilla opuesta. El vaquero y la joven apache se agazaparon tras unos arbustos, observando cómo las linternas oscilaban en la oscuridad reflejándose en la corriente. «Han cruzado». «Lo sé», gritó un hombre agitando su rifle en el aire. «Busquen las huellas. No pueden estar lejos», rugió otro. El vaquero apretó los dientes. Sabía que el río había borrado parte del rastro, pero también sabía que aquellos hombres eran cazadores expertos, acostumbrados a rastrear en la noche. No tardarían en encontrar alguna señal. «Tenemos que movernos», susurró él mirando a la muchacha. Ella asintió sin dudar, aunque su respiración seguía agitada. Ambos se levantaron y comenzaron a correr de nuevo. Esta vez campo adentro, donde la hierba alta y los matorrales ofrecían cierta cobertura. El cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba demasiado. Cada sombra parecía traicionarlos. Detrás de ellos, el sonido de los caballos se volvió más cercano, un retumbar que hacía vibrar la tierra bajo sus pies.
Los perseguidores habían encontrado la forma de seguirlos. El vaquero la tomó de la mano y tiró de ella hacia un terreno más rocoso. Sabía que las piedras dejarían menos huellas que la tierra blanda. Pero las rocas también eran traicioneras, resbaladizas, cortantes, difíciles de atravesar a esa velocidad. De pronto, un disparo rompió la noche. La bala silbó cerca, golpeando una roca a escasos centímetros de la cabeza del vaquero. Las chispas del impacto iluminaron fugazmente sus rostros. «¡Más rápido!», murmuró él acelerando el paso. La joven no protestó. Aunque jadeaba, corría con una resistencia admirable. Sus pies descalzos parecían conocer el terreno mejor que los del vaquero. Ella lo guió hacia una pendiente que descendía hacia un cañón estrecho. «¡Por aquí!», dijo con un español torpe pero claro. Se lanzaron cuesta abajo, las piedras rodando bajo sus pasos. Otro disparo resonó, y un tercer jinete apareció sobre la cresta, recortado contra el cielo nocturno. El vaquero desenfundó su revólver y disparó al aire, no para acertar, sino para ganar segundos. El jinete retrocedió sorprendido por el fogonazo. Llegaron al fondo del cañón, donde el sonido de los caballos se amplificaba entre las paredes de roca. El vaquero sabía que estaban en desventaja. Si los perseguidores entraban por ambos extremos, quedarían atrapados. «¿Conoces una salida?», preguntó con urgencia. La joven asintió y señaló hacia una grieta en la pared del cañón, apenas visible bajo la sombra. Era estrecha, pero lo suficientemente grande para que dos personas pudieran deslizarse. Sin pensarlo, se dirigieron hacia allí y comenzaron a subir con manos y pies. Las rocas cortaban la piel, pero la adrenalina los empujaba. Los gritos se escuchaban cada vez más cerca. Ahí, por las rocas, un disparo resonó y fragmentos de piedra saltaron alrededor de ellos. El vaquero empujó a la muchacha hacia la abertura primero. Ella se deslizó dentro, apenas cabiendo en el espacio angosto. Luego él entró, con el revólver en la mano, disparando un último tiro para cubrir su escape. El eco del disparo retumbó en el cañón. En el interior de la grieta la oscuridad era absoluta. El espacio era tan estrecho que apenas podían avanzar de lado. La joven respiraba rápido pero avanzaba con firmeza. «Aquí, salida», dijo en voz baja. Después de varios minutos que parecieron eternos, la grieta se abrió en un pasadizo que conducía a la ladera del cañón. Desde allí podían ver a lo lejos las linternas de sus perseguidores, que los buscaban todavía en la parte baja. El vaquero y la muchacha se dejaron caer en silencio entre unas rocas jadeando. Él miró el horizonte. Sabía que no estaban a salvo, solo habían ganado tiempo. La joven lo observó con intensidad, sus ojos brillando en la penumbra. «Ellos no paran», dijo con dificultad. Él asintió, guardando el revólver con manos tensas. «Entonces yo tampoco pararé, no mientras te quieran como trofeo». El silencio de la noche volvió a envolverlos. Pero en el fondo, ambos sabían que lo peor aún estaba por venir. La persecución no había terminado. Apenas había comenzado. El viento nocturno silbaba entre las rocas, levantando polvo que se mezclaba con el sudor del vaquero y la joven apache. Desde su escondite en la ladera podían escuchar los cascos de los caballos acercándose y las voces de los perseguidores llamando a gritos a su presa. No había más espacio para escapar. Habían corrido hasta el límite de la llanura y el cañón ya no ofrecía cobertura. «No podemos seguir huyendo», dijo el vaquero, con la voz firme pero cargada de tensión. «Esto termina aquí». La joven lo miró, sorprendida por su resolución, pero comprendió de inmediato. No había miedo en su expresión, solo un brillo de confianza. Sabía que aquel hombre no la había traicionado ni abandonado. Entonces, «Pelearemos», murmuró con un hilo de voz, mientras se ponía en posición junto a él. El primer jinete apareció sobre la cresta, iluminado por la luna. Al verlo, el vaquero levantó el revólver y disparó con precisión. El disparo silbó en la noche, y el hombre cayó del caballo, rodando por la pendiente. El resto de los perseguidores se detuvo un momento, sorprendidos por la audacia de su adversario. «¡Disparen!», gritó uno de ellos mientras los demás formaban un semicírculo. El vaquero y la joven se movieron con rapidez entre las rocas. Cada disparo que lanzaba él estaba calculado. No podía permitir que lo rodearan. La joven, aunque sin armas, se movía con agilidad, esquivando los pies de los caballos y tirando piedras a quienes intentaban acercarse demasiado. Uno de los hombres se adelantó, gritando obscenidades, levantando un garrote. El vaquero disparó otra vez, hiriéndolo en la pierna. El hombre cayó al suelo maldiciendo, incapaz de levantarse. La ventaja táctica estaba a su favor por un instante, pero sabían que no podrían sostenerse mucho más. Los caballos continuaban galopeando y los disparos comenzaban a acercarlos de nuevo. El vaquero tomó una decisión. Era momento de hacer que sus perseguidores entendieran que él no solo era un pistolero hábil, sino alguien dispuesto a todo por protegerla. «Atrás»,
gritó con voz potente cargada de autoridad. La joven lo miró comprendiendo la estrategia. Él disparaba solo para contenerlos, mientras ella se movía hacia un ángulo que les permitiría escapar. Era una danza peligrosa. Cada bala silbaba cerca, cada sombra podía ser mortal. Uno de los hombres, más audaz que los demás, intentó rodearlos. El vaquero lo interceptó, disparando otra vez. Esta vez, el disparo lo hizo caer de su caballo. La multitud de perseguidores, viendo caer a sus compañeros uno por uno, comenzó a titubear. La audacia del vaquero los intimidaba más de lo esperado. «¡Corran!», ordenó finalmente agarrando la mano de la joven apache. Con un impulso se lanzaron hacia la llanura, esquivando los últimos disparos. La ventaja de la noche, la fatiga de los caballos y la destreza de ambos les permitió alejarse lo suficiente para desaparecer entre las sombras de los arbustos y las rocas. Cuando se detuvieron finalmente, jadeando, la joven se giró hacia él. Sus ojos brillaban en la penumbra, llenos de gratitud y algo más profundo, respeto y confianza. «Lo lograste», susurró. Él la observó, con el corazón todavía golpeando como un tambor. «No lo hice solo por mí», dijo. «No permito que nadie decida por ti». Ella asintió comprendiendo que aquel hombre no la había visto como un objeto, ni como un premio. La habían perseguido para arrebatársela, pero él la había defendido con cada bala, con cada decisión, con cada riesgo. El silencio de la noche los envolvió mientras se sentaban entre las rocas, lejos de los cascos y las linternas, donde la luna iluminaba apenas sus rostros. Era un momento de tregua, un instante en que podían respirar, reflexionar y, sin palabras, sentir que un vínculo se había forjado entre ellos. Uno que no podía romper ni la traición ni la violencia de la frontera. Esa noche, en medio de la oscuridad y el peligro, el vaquero y la joven apache entendieron algo esencial. La libertad y la lealtad eran más valiosas que cualquier apuesta o juego de hombres crueles. Y en esa comprensión había nacido un respeto profundo que ninguna persecución podría destruir. El amanecer llegó lentamente, tiñendo la llanura de tonos dorados y rosados. Después de la persecución, el vaquero y la joven apache se encontraban escondidos tras un pequeño grupo de arbustos, sus cuerpos cubiertos de polvo y sudor, sus respiraciones aún agitadas. La tensión de la noche anterior comenzaba a disiparse, dejando lugar a un silencio cargado de preguntas. La joven permaneció en silencio durante unos minutos, observando la distancia y los rastros de los perseguidores. Sus manos, ahora libres de la soga, descansaban sobre sus rodillas. Finalmente miró al vaquero y habló con voz suave pero firme. «Debo contarte algo», dijo. «No soy solo una joven apache cualquiera». El vaquero arqueó una ceja intrigado mientras apoyaba su espalda contra una roca. «Soy hija de un jefe apache», continuó ella. «Si regreso sola después de haber sido capturada, mi tribu no me aceptará. Creerán que fui débil, que me dejé arrebatar. Incluso podrían considerarlo una deshonra para nuestra familia». El vaquero permaneció en silencio, procesando la información. La noticia cambiaba la perspectiva de todo lo que había sucedido. La apuesta en la feria, la persecución y los riesgos que había tomado ya no eran solo actos de valentía, tenían implicaciones mucho mayores. Ahora entendía que protegerla no era solo cuestión de justicia, sino de honor. «Entonces», dijo bajando la voz, «no puedo dejar que regrese sola, no importa lo que digan los demás». Extendió su mano hacia ella. «Te acompañaré hasta tu tribu». Ella lo miró fijamente, evaluando la sinceridad en sus ojos. Por un instante, el miedo y la incredulidad lucharon con la confianza naciente. Luego, lentamente, posó su mano sobre la suya. «Si vamos juntos debemos ser cuidadosos», advirtió. «Algunos hombres podrían estar siguiéndonos todavía». El vaquero asintió, ajustándose el sombrero para protegerse del sol que comenzaba a calentar la tierra. Cada decisión ahora tenía doble peso. Protegerla de peligros inmediatos y asegurarse de que su llegada al poblado apache fuera segura. «Conozco un sendero que nos llevará más allá del río», dijo él. «No es fácil, pero nos dará ventaja». Mientras avanzaban, ella comenzó a hablar de su vida antes de la captura. Habló de su familia, de las tradiciones de su tribu, de los rituales que celebraban al amanecer y las historias que contaban alrededor del fuego. Cada palabra dibujaba un mundo que el vaquero solo había imaginado, lleno de colores, sonidos y costumbres que le resultaban completamente ajenas pero fascinantes. «Nunca pensé que alguien me vería como persona», murmuró ella en un momento de silencio. «Todos me miraban como un premio, un trofeo, incluso mi propio pueblo, cuando pensaban que debía obedecer sin cuestionar». El vaquero la observó con seriedad. La intensidad de sus palabras no solo revelaba valentía, sino también una profunda vulnerabilidad. Comprendió que su vínculo no era solo físico, ni un acto de heroísmo. Era un compromiso con la dignidad de aquella joven. «No te veré como un trofeo»,
dijo con voz firme. Te veré como eres, valiente, fuerte, humana, y haré todo lo que pueda para que llegues a salvo. Ella lo miró nuevamente y por primera vez una ligera sonrisa iluminó su rostro. No era una sonrisa de alivio total, sino de reconocimiento. En aquel hombre había encontrado un aliado que había arriesgado su vida no por fama, ni por dinero, ni por una apuesta, sino por respeto y valor. Entonces caminemos juntos, dijo finalmente, pero debemos mantenernos alerta. Mi tribu confía en mí, y yo confío en ti. Juntos continuaron el camino hacia el este, siguiendo un sendero estrecho que se perdía entre colinas y matorrales. Cada paso los acercaba a la tribu y al mismo tiempo fortalecía un vínculo silencioso. Un respeto mutuo nacido de la valentía y la decisión de proteger lo más valioso, la libertad y la dignidad de ella. Mientras avanzaban bajo el sol naciente, el vaquero comprendió que lo que había comenzado como un simple acto de compasión se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo, una conexión que ningún peligro ni adversidad podría romper. Después de horas caminando por senderos ocultos y rodeados de colinas, el vaquero y la joven apache divisaron finalmente el poblado desde la distancia. La vista del campamento, con sus tiendas y fogatas humeantes, les dio un alivio momentáneo. Habían superado la persecución, el río y las rocas, y ahora estaban a salvo, al menos físicamente. Ahí está mi hogar, susurró ella con un brillo en los ojos. Mi familia, mi tribu. Todo depende de que lleguemos sin problemas. El vaquero asintió comprendiendo la importancia del momento. No era solo un regreso, era la culminación de todo lo que había pasado, y su responsabilidad no había terminado. Cada paso debía ser cuidadoso, cada movimiento estratégico, para no levantar sospechas ni provocar conflictos innecesarios con la tribu. Se acercaron al campamento en silencio, avanzando entre los matorrales hasta llegar al borde del poblado. La joven tomó la iniciativa y con gestos y palabras en su lengua natal pidió que los recibieran con calma. Pronto, miembros de la tribu se acercaron examinando al extraño con cautela. El vaquero bajó la mirada, consciente de que su presencia era inesperada, incluso peligrosa para ellos. El jefe de la tribu, un hombre de rostro severo y ojos penetrantes, se adelantó. La joven dio un paso adelante, inclinando la cabeza en señal de respeto. Este hombre, dijo con firmeza señalando al vaquero, me salvó, no solo mi vida sino mi honor. Sin él, nunca habría regresado a ustedes. El silencio cayó sobre la multitud mientras el jefe observaba al vaquero. Los segundos se estiraron como eternidades. Finalmente, el hombre asintió ligeramente, evaluando no solo su gesto, sino la sinceridad que emanaba de cada movimiento. Has demostrado valor, dijo con voz grave, y respeto por nuestra gente. Eso es suficiente para recibir nuestra confianza. El vaquero respiró hondo, liberando la tensión acumulada durante días de persecución y miedo. La joven apache se acercó, tomando su mano de manera discreta, pero con un gesto lleno de complicidad y gratitud. Gracias, murmuró, susurrando en un idioma que solo él podía entender. Por no dejarme sola, por confiar en mí y protegerme, él le devolvió la mirada con una mezcla de respeto y afecto profundo. No podía hacer otra cosa, respondió. Nunca habría soportado mirarte sufrir y no actuar. El jefe, observando la conexión entre ambos, asintió con comprensión. La tribu vio no solo un rescate, sino un acto de verdadera humanidad. No era un forastero intentando imponerse. Era un hombre que había elegido actuar por justicia y respeto. La joven se volvió hacia su familia y amigos, quienes la rodearon con abrazos y palabras en su lengua. Sus ojos se encontraron con los del vaquero y, sin necesidad de palabras, supieron que un vínculo se había formado. Uno que había sobrevivido a apuestas crueles, persecuciones y noches interminables. Esa noche, alrededor del fuego, mientras el cielo estrellado se desplegaba sobre el campamento, el vaquero y la joven apache compartieron un silencio cómodo. Habían enfrentado el peligro juntos, habían confiado el uno en el otro y habían llegado a un lugar donde la valentía y el respeto eran reconocidos. Lo hicimos, dijo ella finalmente sonriendo de manera plena. Estamos a salvo, él asintió dejando que la calma de la noche lo envolviera. Sí, y esto no es el final. Su mirada se suavizó. Esto es solo el comienzo. Bajo la luz de la luna, comprendieron que lo que había comenzado como un acto de valentía se había transformado en algo mucho más profundo. Un vínculo de lealtad, respeto y admiración mutua. Ninguna apuesta, ningún riesgo, ninguna persecución podría borrar lo que habían compartido ni los lazos que habían creado en la tribu, rodeados por aquellos que los aceptaban y respetaban. El vaquero y la joven apache encontraron no solo un refugio, sino también la promesa de un futuro compartido. Un futuro donde la dignidad, la libertad y la valentía eran los pilares que sostenían su historia.
un vínculo eterno nacido de la noche más peligrosa de sus vidas.